Limpia esto, y entonces quizás me digne a darte un heredero. En ese instante, el auditorio de Harvard se congeló. Las palabras, provenientes de una profesora blanca, eran increíbles, pero todos las habían escuchado con claridad. La profesora Emily, con su perfecto cabello rubio y figura de modelo, señaló el café derramado en el suelo hacia el estudiante mexicano de posgrado, lanzándole una sonrisa burlona. Un brillo de triunfo destellaba en sus ojos azules, mientras los estudiantes a su alrededor contenían la respiración, siendo testigos de esta clara humillación racial. Un mes después. ¿Por qué me ayudas? La voz de Emily temblaba. Su brillante carrera había terminado, y las consecuencias de los rumores del decano Michael la obligaban a dejar la universidad. Frente a ella estaba el estudiante mexicano a quien tanto había atormentado. Mateo simplemente le entregó una carpeta con pruebas y dijo: «Esto podría salvarla, profesora». ¿Qué demonios había pasado? Si tienes curiosidad por la historia del mayor escándalo de una prestigiosa universidad, pulsa el botón para saber más. Cuéntanos en los comentarios dónde estás escuchando esta historia. Era el primer día del nuevo semestre en un aula de ingeniería de la Universidad de Harvard. Los estudiantes comenzaron a llenar los asientos desde las primeras filas, y Mateo Reyes, como siempre, se sentó al frente para ver al profesor de frente. El asiento a su lado estaba vacío, y solo Jessica, otra estudiante de ascendencia latina, le hablaba ocasionalmente. Mateo, un estudiante de doctorado mexicano, siempre vestía una camisa pulcra y pantalones limpios, y mantenía la calma en cualquier situación. La puerta del aula se abrió y una mujer entró. Su aparición atrajo la mirada de todos los estudiantes y provocó un murmullo. Cabello rubio, figura perfecta y una expresión confiada. Era claramente una profesora, pero parecía una modelo de pasarela, un traje de diseñador, un collar de perlas y tacones rojos. Se paró en el podio, mirando a los estudiantes con arrogancia. «Hola a todos, soy Emily Peters, su nueva profesora asistente para este semestre». Su voz era dulce, pero con un toque de arrogancia. «Obtuve mi título en Princeton y estudié en París y Londres. Mi experiencia en Europa fue realmente especial». Habló con un tono que parecía menospreciar a quienes no habían tenido experiencias europeas. La mayoría de los estudiantes tenían expresiones de admiración, pero Mateo simplemente se preparó para tomar notas. Para él, quien se había graduado con honores de una prestigiosa universidad en México, tal ostentación no le parecía nada especial. Solo estaba allí para obtener su doctorado en Estados Unidos y no buscaba la aprobación de nadie. «Bien, pasaré lista». Emily comenzó a leer los nombres. Después de pronunciar los nombres de los estudiantes estadounidenses con perfecta dicción, se detuvo abruptamente. «Mateo Reyes, ¿está aquí?». Había una clara burla en su voz, y algunos estudiantes se rieron entre dientes. Mateo levantó la mano. «Sí, aquí estoy, Mateo Reyes». Emily levantó una ceja y sonrió. «Ah, qué nombre tan peculiar. Mateo. Difícil de pronunciar. Aquí te llamaré John. Es más fácil». Mateo sonrió y sacudió la cabeza. «Prefiero que use mi nombre». Su voz era tranquila pero firme. Para él, que había servido como oficial de fuerzas especiales en México, esta situación era solo una pequeña molestia. La expresión de Emily se endureció por un instante. Forzó una sonrisa, pero sus ojos brillaron fríamente. «Está bien, señor Reyes, pero esto es Estados Unidos y hablamos inglés. Si le resulta difícil pronunciar en inglés, le resultará difícil seguir la clase, así que deberá prestar atención». Un silencio incómodo llenó el aula. Mateo solo asintió y escribió algo en su cuaderno. Lo que escribió fue la palabra paciencia en español. Ya había pasado por situaciones similares varias veces en Estados Unidos y siempre había aguantado. Pero quería proteger su nombre. Su nombre era su identidad y su orgullo. La clase comenzó y Emily empezó a explicar conceptos básicos. Cuando ella hizo una pregunta, Mateo levantó la mano con cautela. «Sí, señor Reyes». Había un toque de irritación en su voz. «Creo que podría haber otro enfoque para esta ecuación. Si modificamos esta parte, los cálculos podrían ser más eficientes». La opinión de Mateo era acertada.
Él ya había publicado un artículo en este campo en México y sabía que su enfoque era más eficiente. La sala se quedó en silencio. Emily fingió considerar las palabras de Mateo por un momento, pero no pudo ocultar la consternación que cruzó por su rostro. En realidad, ella no comprendía la ecuación en profundidad. Parece que no está familiarizado con el método de enseñanza estadounidense. Aquí no se interrumpe al profesor, y ese enfoque es incorrecto. Las palabras de Emily fueron tajantes, pero en la parte trasera del aula, algunos estudiantes ya estaban copiando el método de Mateo en sus cuadernos. Ellos sabían que Mateo tenía razón. Mateo bajó la cabeza y escribió algo en su cuaderno. Emily sonrió satisfecha, pensando que él se había rendido, pero en su cuaderno estaba escrito en español: «Con una demostración será suficiente». Después de que terminó la primera clase y los estudiantes se fueron, Emily detuvo a Mateo. «Señor Reyes, ¿podemos hablar un momento?». Su voz era dulce, pero sus ojos eran agudos. Una vez que todos los estudiantes se fueron, ella se acercó a Mateo. «¿Intentó avergonzarme en mi clase?». Su voz era baja y amenazante. En países latinos, desafiar a un profesor no es de buena educación. No sé cómo lo educaron en su país, pero aquí, yo soy la autoridad. Mateo respondió con calma. «No lo desafié, simplemente presenté un método más preciso. La ciencia no tiene fronteras». El rostro de Emily se puso rojo. Su ira aumentó con la respuesta de Mateo. «En el futuro, procure no destacar en mi clase. De lo contrario, podría sufrir las consecuencias en sus calificaciones», dijo de forma amenazante. «Los latinos siempre creen que son muy inteligentes, pero esto es Harvard. Le mostraré lo difícil que le resultará adaptarse». Mateo simplemente sonrió y bajó la cabeza. Emily pensó que lo había asustado, pero en realidad, Mateo no estaba sorprendido porque su comportamiento era exactamente como lo esperaba. Se había encontrado con muchas personas así y conocía bien sus patrones de comportamiento. Los ojos de Mateo no vacilaron al salir del aula. Ya sabía cómo actuar en esta situación y se estaba preparando para una larga batalla. Sin embargo, no sabía la magnitud de la humillación que Emily le infligiría en el futuro y con qué desesperación buscaría su ayuda más tarde. A partir de esa primera clase, la rutina diaria de Mateo cambió. Los estudiantes comenzaron a evitarlo y siempre estaba solo en los trabajos en grupo. La influencia de la profesora Emily era mucho mayor de lo que parecía. Era popular entre el profesorado y entre los estudiantes, que la llamaban la profesora de moda y era un objeto de deseo. Un estudiante que ella no aprobaba, naturalmente, sería marginado. En la cafetería del campus de Harvard, a la hora del almuerzo, Mateo, como siempre, estaba sentado en un rincón comiendo solo. El asiento a su lado siempre estaba vacío, y solo Jessica le hablaba ocasionalmente. Hoy, también, estaba estudiando mientras comía, con un libro de ingeniería abierto. En ese momento, se escucharon risas en la entrada de la cafetería. La profesora Emily entraba con un grupo de estudiantes. Hoy también estaba impecable. Un vestido rojo, tacones altos, y su cabello rubio caía elegantemente sobre sus hombros. Siempre había estudiantes a su alrededor y se reían de sus comentarios. Mientras ella cruzaba la cafetería como una reina, muchos estudiantes volteaban la cabeza para mirarla. Cuando su mirada se posó en Mateo, su expresión cambió sutilmente. Susurró algo a los estudiantes, y todos voltearon a mirar a Mateo, sin poder contener la risa. Mateo simplemente bajó la cabeza y se concentró en su libro. Para él, que había recibido entrenamiento de fuerzas especiales, este nivel de ostracismo no era nada, pero aún así le dolía en lo más profundo de su corazón. Todos los humanos desean un sentido de pertenencia. Mira a ese latino, siempre estudiando. La voz de Emily se escuchó deliberadamente fuerte. Por eso no tiene amigos. Es realmente sorprendente que haya llegado a Harvard sin saber hablar bien inglés. Los estudiantes se rieron más fuerte. Mateo levantó la cabeza y los miró. Su mirada se encontró con la de Emily, quien pareció momentáneamente desconcertada. En los ojos de Mateo no había ira, sino una calma que parecía compadecerla. Emily habló con una voz aún más fuerte. Miren su expresión. Parece que ni siquiera entiende lo que digo. Habló lenta y deliberadamente.
como si le hablara a un niño pequeño, en lenguaje de inglés. Las miradas de todos en la cafetería se posaron en ellos. Algunos tenían expresiones de incomodidad, pero la mayoría, bajo la influencia de la popularidad de Emily, se reía o fingía no ver. Mateo cerró lentamente su libro y se levantó de su asiento. Caminó hacia Emily y el ambiente se quedó en silencio. Mateo se paró frente a Emily. Era un poco más alto que ella, y su complexión atlética se notaba a través de su camisa. Emily se sintió momentáneamente intimidada, pero mantuvo su postura desafiante debido a las miradas a su alrededor. Profesora, la voz de Mateo era sorprendentemente clara y su pronunciación en inglés, perfecta. ¿Cree que no hablo inglés? ¿O simplemente no le gusta mi color de piel? La cafetería se quedó en completo silencio. El rostro de Emily se puso rojo. No había anticipado un desafío tan directo. No quise decir eso, tartamudeó. Entonces, ¿qué quiso decir? Mateo seguía tranquilo. ¿Es la forma de enseñanza de Harvard que un profesor humille públicamente a un estudiante? Emily se quedó sin palabras. Los estudiantes a su alrededor comenzaron a retroceder lentamente. Nadie quería inmiscuirse en esta situación. En ese momento, alguien tocó el hombro de Mateo. Era el decano Michael Anderson. ¿Qué está pasando aquí, jóvenes? Su voz era suave, pero su mirada era fría. Emily rápidamente cambió la situación. Oh, Michael, este estudiante, de repente se puso agresivo conmigo. Solo lo saludé. Lágrimas brotaron de sus ojos. Era una actuación perfecta. El decano Anderson miró fijamente a Mateo. Señor Reyes, acompáñeme a mi oficina. Mateo miró a Emily por un momento. Pudo ver una sonrisa de triunfo en sus ojos, pero Mateo solo asintió y siguió al decano en silencio. En la oficina del decano, Anderson le ofreció un asiento a Mateo. Entiendo que ha tenido algunos altercados con la profesora Emily, ¿verdad? Mateo respondió con calma. Sí, pero nunca fui yo quien los inició. Anderson sonrió. No era una sonrisa amable. Como sabe, la profesora Emily es una cara nueva en nuestro departamento. Está conectada con muchos donantes y es una figura importante para la universidad. ¿Entiende? Mateo entendió el significado exacto de esas palabras. Era una advertencia para que no se metiera con ella, que había obtenido su puesto por su influencia, no por sus méritos. Entiendo, pero creo que la discriminación racial contra un estudiante no concuerda con los valores de Harvard. Ante las palabras de Mateo, la expresión de Anderson se endureció. Señor Reyes, usted es un invitado aquí. Si no puede adaptarse a nuestras formas, sus palabras contenían una clara amenaza. Mateo bajó la cabeza, pero en su corazón, en cambio, creció una convicción. Ya había visto la corrupción y la hipocresía en este lugar y necesitaba encontrar la manera de corregirlo. Sí, tendré cuidado. Anderson asintió con una expresión satisfecha. Decisión inteligente. Esta vez lo dejaremos en una advertencia, pero la próxima vez no será así. Puede irse. Al salir de la oficina, Mateo tenía una extraña sonrisa en el rostro. Había observado atentamente los documentos sobre el escritorio de Anderson y había descubierto información importante. Eran documentos sobre el proceso de contratación de Emily. Pistas que le permitieron saber cómo había obtenido su puesto, no por su capacidad, sino por sus conexiones. A partir de ese día, el acoso de Emily se hizo más descarado. En clase, lo señalaba con preguntas difíciles y siempre decía que sus respuestas eran incorrectas. En los trabajos, siempre le daba bajas calificaciones y lo marginaba intencionalmente en las actividades grupales. Pero Mateo, extrañamente, no se derrumbó. En cambio, estudió con más ahínco y comenzó a ser reconocido por otros profesores. A Emily le disgustaba aún más verlo así. Quería destruirlo por completo. Un día, se acercó a él antes de una importante presentación de proyecto que Mateo estaba preparando. Señor Reyes, ¿cómo va la preparación para la presentación? Su voz era dulce, pero sus ojos eran fríos. Mateo asintió. Sí, ya casi he terminado. Emily sonrió. Lo espero con ansias. Pero, como sabe, la puntuación de esta presentación representa el 40% de su calificación del semestre. Si falla. Ella dejó la frase sin terminar,
pero el significado era claro. Mateo solo respondió con una sonrisa: «Haré lo mejor que pueda». Después de que Emily se fue, la expresión de Mateo se puso seria. Ya sospechaba de la relación entre Emily y Anderson, y se había dado cuenta de que había algo entre ellos. Y también sabía que esta presentación sería un punto de inflexión importante. Sacó su teléfono y envió un mensaje de texto a alguien. Era un mensaje en español, y el contenido era simple: «Ahora comienza». El día de la presentación, el gran auditorio del Departamento de Ingeniería estaba lleno de estudiantes y profesores. Era el día de la presentación del proyecto intermedio, y muchos estudiantes estaban sentados con expresiones de nerviosismo. Mateo era uno de ellos, pero en su rostro, en cambio, había una calma. Para él, que había sobrevivido a situaciones de vida o muerte en las fuerzas especiales, esta presentación no era una gran carga. Emily estaba sentada en el panel de jueces, y a su lado estaba el decano Anderson. Ambos se susurraban y reían ocasionalmente. Mateo los observó atentamente. Ya se había dado cuenta de que la relación entre ambos era más que una simple amistad. El orden de las presentaciones se había decidido, y Mateo era el último presentador. Esto fue una consideración de Emily, quien le había dado la posición más difícil. Presentar cuando la audiencia estaba agotada era una desventaja, y era fácil compararlo con las presentaciones anteriores. Finalmente, llegó el turno de Mateo. Cuando subió al escenario, el auditorio se quedó en silencio. En el rostro de Emily había una mezcla de expectativa y una sutil sonrisa burlona. Ella esperaba el fracaso de Mateo. «Hola, soy Mateo Reyes». La voz de Mateo era sorprendentemente clara y rebosante de confianza. «Hoy me gustaría presentar un nuevo enfoque para mejorar la eficiencia de los sistemas de energía renovable». A medida que Mateo comenzaba su presentación, las expresiones de la audiencia comenzaron a cambiar lentamente. Su inglés era perfecto, su explicación clara, y sobre todo, las ideas que presentaba eran innovadoras. Señaló con precisión los problemas de los sistemas existentes y propuso métodos creativos para resolverlos. La sonrisa desapareció del rostro de Emily. Ella no había esperado que la presentación de Mateo fuera tan excelente. Además, el enfoque que él presentaba era similar al tema que ella planeaba abordar en su propia tesis, pero en una forma mucho más avanzada. Miró a Anderson con ojos inquietos. La presentación terminó y llegó el momento de las preguntas. Emily levantó la mano primero. «Señor Reyes, fue una presentación interesante, pero ¿no sería difícil implementar este enfoque en la práctica? Parece posible en teoría, pero con muchas limitaciones en la realidad». Mateo sonrió. «Buena pregunta, profesora. De hecho, ya he construido un prototipo a pequeña escala y lo he probado». Sacó un pequeño dispositivo de su bolso. «Esta es la prueba». Hubo un murmullo en el auditorio. Por lo general, los estudiantes solo hacían presentaciones teóricas, y era raro que realmente implementaran algo. Además, el dispositivo que mostró era sorprendentemente sofisticado y realmente funcionaba. El rostro de Emily se puso pálido. Ya no pudo hacer más preguntas. Otros profesores mostraron interés y lanzaron preguntas adicionales, y Mateo respondió a todas con claridad. Su presentación fue un éxito evidente. Después de que terminó el evento y los estudiantes y profesores se fueron, el decano Anderson llamó a Mateo. «Señor Reyes, fue una presentación impresionante. ¿Podemos hablar un momento?» Mateo asintió y se dirigió a la oficina de Anderson. Emily también lo siguió. Su rostro seguía tenso. Al llegar a la oficina, Anderson cerró la puerta y miró a Mateo. «Fue una presentación realmente impresionante, señor Reyes. Tengo curiosidad por su formación». Mateo respondió con calma. «Me gradué en ingeniería de la UNAM y participé en algunos proyectos en México». La mirada de Anderson cambió. «La UNAM, la mejor universidad de México, ¿verdad? Y también escuché rumores de que algunos proyectos, estaban relacionados con la investigación de defensa. ¿Es cierto?». Mateo sonrió con calma. «Solo son rumores». Emily interrumpió. «¿Y qué? ¿Que haya estudiado en una buena universidad significa que puede ignorar las reglas? Él ha estado interrumpiendo mi clase continuamente».
Anderson hizo un gesto a Emily para que se calmara. Emily, acabamos de descubrir a un estudiante prometedor. Deje a un lado sus sentimientos personales por un momento. El rostro de Emily se puso rojo, se sintió ignorada, y esto hirió su orgullo. Anderson se volvió hacia Mateo y dijo, «Señor Reyes, si desea desarrollar más su investigación, el departamento puede brindarle apoyo. Olvidemos los pequeños roces con la profesora Emily». Mateo asintió, «Gracias, decano. Sin embargo, mi investigación ya está bastante avanzada», y dudó un momento antes de añadir, «Y, aunque usted lo llama un pequeño roce, con la profesora Emily, yo lo considero acoso racial». El aire de la habitación se congeló. La expresión de Anderson se endureció, y Emily se quedó sin palabras por la sorpresa. Anderson dijo en voz baja, «Tenga cuidado, señor Reyes. Tales acusaciones pueden tener graves consecuencias». Mateo seguía tranquilo. «Sí, lo sé. Por eso ya he reunido pruebas». «¿Pruebas?». Emily elevó la voz. Mateo sacó su teléfono y reprodujo un archivo de audio. Contenía varias declaraciones de Emily en las que lo insultaba. Incluía incluso la frase, «Limpia esto, y quizás me digne a darte un heredero». El rostro de Anderson se puso pálido. Tales declaraciones eran inaceptables para un profesor de Harvard, y si se hacían públicas, podrían dañar gravemente la reputación de la universidad. Esto es una grabación ilegal», gritó Emily. Mateo sacudió la cabeza. «No lo es. Massachusetts es un estado donde la grabación, con el consentimiento de una de las partes, es legal. Y estas fueron declaraciones hechas en un lugar público». Anderson exhaló un profundo suspiro. Se dio cuenta de la gravedad de la situación. «¿Qué es lo que quiere, señor Reyes?». Mateo respondió lentamente, «Solo quiero un trato justo. Quiero ser evaluado únicamente por mis méritos, sin más discriminación». Anderson pensó por un momento y luego asintió. «Está bien, la profesora Emily no participará en su evaluación en el futuro, y este asunto termina aquí». Mateo sonrió. «Gracias». Y añadió, «Y una cosa más. Deseo que todos los estudiantes sean tratados de manera justa, independientemente de su raza u origen nacional. No es solo mi problema». Anderson hizo una expresión incómoda, pero no tuvo más remedio que aceptar. «Entonces, así será». Mateo se despidió cortésmente y salió de la oficina. Después de que se fue, Emily, furiosa, se volvió hacia Anderson. «¿Cómo pudiste dejarlo ir así? Nos amenazó». Anderson respondió fríamente, «Por ahora, tenemos que ceder a sus demandas. Un escándalo no nos convendría a ninguno de nosotros». Emily contuvo el llanto y dijo, «¿Entonces significa que él ganó? ¿Lo vamos a dejar así?». Un brillo peligroso cruzó los ojos de Anderson. «No, no lo es. Encontraremos otra manera, una manera más inteligente». Esa noche, Mateo estaba trabajando en su habitación del dormitorio con su computadora portátil. Había documentado en detalle lo sucedido hoy y había guardado todas las pruebas en un lugar seguro. Sabía que Anderson y Emily no se rendirían fácilmente y preveía que se avecinaba una tormenta mayor. Sonó su teléfono. Era un mensaje de México. «Ten cuidado. Han empezado a investigar tu pasado». Mateo exhaló un profundo suspiro. Ya había anticipado esta situación y había preparado un plan de contingencia. Pero lo que aún no sabía era que la relación entre Anderson y Emily era más que una simple colega y que ambos estaban desesperados por evitar que sus secretos salieran a la luz. Y ese secreto iba más allá de un simple romance, estando conectado a una corrupción mayor dentro de Harvard. 2 días después, Mateo encontró su nombre en el periódico de la universidad. El titular decía, «Seleccionado el mejor proyecto de Harvard. El estudiante Mateo Reyes desarrolla un innovador sistema de energía». Su presentación había recibido una gran respuesta y había aparecido en el periódico de la universidad. Varios estudiantes lo reconocieron y lo felicitaron, y algunos profesores también mostraron interés en su investigación. La posición de Mateo comenzó a cambiar lentamente. Mientras Mateo estudiaba en la biblioteca, una estudiante se le acercó. Era Jessica. Era una mexicana americana que asistía a la misma clase que Mateo. «Felicidades, Mateo. Vi el periódico. Es realmente increíble.
Mateo sonrió. Gracias, Jessica. Jessica miró a su alrededor y luego dijo en voz baja, ten cuidado. La profesora, ¿en serio? Eso es ridículo. Jessica continuó, y eso no es todo. El decano Anderson y ella se reúnen a menudo. Parece que están planeando algo. Mateo asintió. Gracias por avisarme. Tendré cuidado. Después de que Jessica se fue, Mateo se sumió en profundos pensamientos. Ya sabía que Emily y Anderson tenían una relación más que de simples colegas, pero ahora estaba seguro de que estaban tramando un plan para deshacerse de él. Necesitaba actuar con más cautela. Al día siguiente, Mateo estaba trabajando en su laboratorio. En ese momento, Emily entró. Estaba vestida de forma más llamativa de lo habitual y tenía una sonrisa amable. «Hola, señor Reyes». Su voz era dulce. Su presentación fue realmente impresionante. Parece que la malinterpreté. Mateo la observó en silencio. Su repentino cambio de actitud le pareció sospechoso. «Gracias, profesora». Emily se acercó más a él. Su perfume llenó el laboratorio. «De hecho, me interesó su investigación. Estaba pensando en si podríamos trabajar juntos. Mi experiencia y sus ideas podrían dar buenos resultados». Mateo intuyó de inmediato que su oferta era una trampa. «Gracias, pero por ahora prefiero llevar mi investigación solo». La mirada de Emily se agudizó por un instante, para luego suavizarse. «Entiendo. Bueno, si cambia de opinión, dígamelo en cualquier momento. Y esta noche hay una reunión del departamento. Me gustaría que viniera. Muchos profesores quieren conocerlo». Después de que ella se fue, Mateo exhaló un profundo suspiro. El repentino cambio de actitud de Emily era claramente una trampa. Probablemente intentaba hacerse pasar por su amiga para encontrar sus puntos débiles. Mateo dudó si ir a la reunión del departamento. Podría ser peligroso, pero también era una oportunidad para obtener más información. Por la noche, Mateo se vistió de traje y asistió a la reunión del departamento. La reunión se celebró en la casa del decano Anderson, ubicada en una zona residencial de lujo, no muy lejos del campus de Harvard. Cuando Mateo llegó, ya había muchos profesores y algunos estudiantes sobresalientes. Anderson lo recibió con agrado. «Ah, señor Reyes, gracias por venir. Adelante». Su amabilidad parecía exagerada. Mateo lo saludó cortésmente y entró. La casa estaba lujosamente decorada y se servían vinos y platos exquisitos. Él se quedó en un rincón, observando la situación en silencio. Emily, con un vestido deslumbrante, hablaba con varios profesores. Un viejo profesor se acercó a Mateo. Era el profesor John Russell. Era el más veterano del departamento y una figura muy respetada. «Usted es el señor Reyes, ¿verdad? He oído hablar de su proyecto. Es realmente impresionante». Mateo inclinó la cabeza cortésmente. «Gracias, profesor». El profesor Russell dijo en voz baja, «Tenga cuidado, joven. Hay mucha política invisible en este departamento, especialmente con Anderson y sus amigos. Debe tener cuidado». Mateo escuchó atentamente la advertencia del profesor Russell. «Entiendo lo que quiere decir. Gracias por el consejo». El profesor Russell asintió y se dirigió a otros invitados. Mateo pensó en lo que quería decir. Parecía que había algo más que una simple relación entre el decano Anderson y Emily. Mientras la reunión continuaba, Mateo saludó a varios profesores. Sorprendentemente, muchos mostraron un interés genuino en su investigación, y algunos incluso le propusieron colaborar. Era el momento en que su talento comenzaba a ser verdaderamente reconocido. Después de la cena, Anderson propuso un brindis. «Gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Especialmente, aplaudamos a la nueva estrella de nuestro departamento, el estudiante Mateo Reyes». Todos aplaudieron y sonrieron a Mateo. Sin embargo, Mateo sabía que no todo era sincero. La mirada de Anderson aún mostraba cautela, y la sonrisa de Emily era demasiado artificial. Cuando la reunión estaba a punto de terminar, Emily se acercó a Mateo. «Señor Reyes, ¿podemos hablar un momento? Salgamos». Mateo la siguió con cautela al jardín. El cielo nocturno estaba despejado y las estrellas brillaban. Emily de repente cambió de actitud. «Escuche, señor Reyes. Ambos somos adultos, así que seré franca. Sé lo que tiene grabado. ¿Cuánto quiere para deshacerse de ello?»
Mateo fingió no sorprenderse. No quiero dinero. Emily entrecerró los ojos. Entonces, ¿qué quiere? Todos quieren algo. Mateo respondió con calma. Justicia. Quiero que todos los estudiantes sean tratados por igual, sin discriminación. No solo yo. Emily se burló. ¡Qué ingenuo! ¿No sabe que así no funciona el mundo? Harvard no es solo una universidad, es un lugar donde se forjan el poder y la influencia. Mateo la miró directamente a los ojos. Entonces, ¿ese poder no debería usarse de manera justa? Emily exhaló un suspiro. Le haré una última oferta. Trabaje con nosotros. El decano Anderson valora mucho su talento. Si se une a nuestro equipo, su futuro está asegurado. ¿Qué equipo? Emily sonrió. Pronto lo sabrá, pero primero debe demostrar su lealtad. Mateo permaneció en silencio. Sintió que toda esta situación se volvía cada vez más complicada. No era solo un problema de discriminación, sino que parecía estar relacionado con alguna organización secreta dentro de Harvard. En ese momento, alguien apareció entre la oscuridad del jardín. Era Anderson. Ha tomado una decisión, señor Reyes. Mateo miró a los dos alternativamente. Se dio cuenta de que esta situación no era una simple oferta, sino una amenaza. Lo pensaré. Anderson sonrió. Una elección sabia, pero no lo piense demasiado. Las oportunidades no siempre están abiertas. Mateo se despidió cortésmente y se fue. Su mente estaba complicada. Ahora sabía que no solo había superado la discriminación, sino que se había metido en una conspiración. Pero lo que aún no sabía era lo profunda y peligrosa que era esta conspiración, y qué secretos ocultaban Anderson y Emily. De vuelta en el dormitorio, Mateo abrió su computadora portátil y revisó su correo electrónico. Había un mensaje de México. Han llegado los resultados de la investigación. Anderson ha malversado fondos de investigación durante los últimos 5 años, y Emily es su cómplice. Creen que usted está en peligro. Tenga más cuidado. A la mañana siguiente, Mateo salió del dormitorio más temprano de lo habitual. Mientras se dirigía al laboratorio, escuchó que alguien lo llamaba desde atrás. Al darse la vuelta, vio a Jessica. Estaba más pálida de lo normal y se acercó a él con urgencia. «Mateo, es terrible. Tu laboratorio». La voz de Jessica temblaba. Mateo intuyó de inmediato lo que había sucedido. Corrió al laboratorio con Jessica sin decir una palabra. Tan pronto como abrieron la puerta, se encontraron con una escena impactante. El laboratorio estaba completamente destrozado y su prototipo y materiales de investigación habían desaparecido. Alguien entró de madrugada. El guardia dijo que vio a una persona sospechosa, pero no pudo confirmarlo bien, explicó Jessica. Mateo inspeccionó el lugar con calma. Afortunadamente, ya había hecho copias de seguridad de los datos importantes y había guardado los componentes clave del prototipo en su dormitorio. Pero esto era una clara advertencia. Alguien estaba intentando sabotear su investigación. ¿Quién pudo haber hecho esto?, preguntó Jessica. Mateo respondió en voz baja. Me lo imagino, pero necesito pruebas. En ese momento, la puerta del laboratorio se abrió y entraron el decano Anderson y algunos profesores. Anderson fingió sorpresa, pero un atisbo de satisfacción cruzó sus ojos. «Ay, señor Reyes, qué lamentable lo que ha sucedido. ¿Quién pudo haber hecho esto?». La voz de Anderson parecía preocupada, pero Mateo detectó la hipocresía. «No lo sé, pero creo que pronto lo sabré». La respuesta de Mateo fue tranquila, pero llena de confianza. Anderson levantó una ceja. «La universidad llevará a cabo una investigación, así que no se preocupe, y para que su investigación no se detenga, le proporcionaremos otro espacio». Mateo asintió y solo se relajó después de que Anderson y los demás profesores se fueron. Jessica se quedó a su lado. «Ellos lo hicieron, ¿verdad?», susurró Jessica. Mateo asintió, «pero no saben que ya estoy preparado». Esa tarde, Mateo reanudó su trabajo en el laboratorio recién asignado. Se comportó como si nada hubiera pasado, como de costumbre, pero en secreto se estaba comunicando con sus colegas en México para recopilar más información sobre Anderson y Emily. Por la noche, mientras Mateo regresaba a su dormitorio, caminó por el campus. En ese momento, sintió que alguien lo observaba desde la oscuridad. Gracias a su entrenamiento en las fuerzas especiales, su sentido era agudo
y de inmediato se puso en guardia. «¿Quién anda ahí?», preguntó Mateo hacia la oscuridad. Lentamente, un hombre apareció. Era de mediana edad y llevaba una insignia de personal de Harvard. «Quería hablar con el señor Reyes. Soy Robert Wilson, del Departamento de Finanzas». Mateo se acercó a él con cautela. «¿Por qué me buscaba?». Wilson miró a su alrededor y luego dijo en voz baja: «Sé algo sobre el decano Anderson y la profesora Peters. Están malversando fondos de investigación. Encontré pruebas». Los ojos de Mateo se abrieron. Ya sospechaba de esto, pero era la primera vez que lo confirmaba directamente un informante. «¿Por qué me está diciendo esto a mí?». Wilson exhaló un suspiro. «Escuché rumores de que lo están persiguiendo. Creen que usted está interfiriendo con sus planes». Yo ya no podía tolerar esta corrupción. Mateo asintió. «¿Tiene pruebas?». Wilson le entregó una pequeña memoria USB. «Aquí están todos los registros de transacciones y documentos manipulados. Tenga cuidado, son personas peligrosas». Tan pronto como Mateo tomó la USB, de repente una luz los iluminó desde algún lugar. «¿Quién anda ahí?». Se escuchó la voz de un guardia de seguridad. Wilson se volteó sorprendido, y en ese momento, Mateo vio un miedo real en su expresión. «Esto no era una actuación. Debo irme. Tenga cuidado». Wilson se apresuró a desaparecer en la oscuridad. Mateo se guardó la USB en el bolsillo y se acercó al guardia de seguridad. «Disculpe, había salido a tomar un poco de aire fresco». El guardia lo miró con sospecha, pero no lo interrogó más. «Tenga cuidado por la noche. Últimamente están sucediendo cosas extrañas en el campus». Mateo asintió y regresó a su dormitorio. Inmediatamente encendió su computadora portátil y revisó el contenido de la USB. Contenía registros detallados de cómo el decano Anderson había desviado fondos de investigación a cuentas personales durante los últimos 5 años y cómo Emily había participado en el proceso. Y lo más impactante fue que esto no era una simple malversación, sino que estaba conectado con un fraude académico a gran escala. Mateo guardó esta información de forma segura y luego envió un mensaje a sus colegas en México. «He obtenido pruebas. ¿Cuál es el siguiente paso?». La respuesta llegó de inmediato. «Ten cuidado. Esto podría estar relacionado no solo con malversación, sino con una fuga internacional de tecnología. Te enviaremos información adicional pronto. Prepárate para abandonar el lugar de inmediato». Mateo envió todas las pruebas encriptadas y comenzó a hacer sus maletas. Ahora sabía que no estaba seguro en Harvard. Anderson y Emily habían intentado tenderle una trampa y la próxima vez podrían intentar algo más peligroso. En ese momento, de repente se escuchó un golpe en la puerta. Mateo se acercó a la puerta con cautela. «¿Quién es?». «Soy yo, Jessica». Se escuchó una pequeña voz. Mateo abrió la puerta con cautela. Jessica estaba pálida y sus ojos mostraban miedo. «¿Qué pasa?», preguntó Mateo. Jessica dijo con voz temblorosa: «Los guardias te están buscando por la acusación de haber entrado en el laboratorio del decano Anderson. Pronto estarán aquí». Mateo asintió con calma. «Gracias, Jessica. ¿Por qué me estás ayudando?». Lágrimas brotaron de los ojos de Jessica. «Yo también soy una de sus víctimas. Emily me hizo lo mismo», y sacó una pequeña tarjeta de memoria de su bolsillo. «Creo que esto te será útil. Wilson me lo confió antes de que lo arrestaran». Mateo no pudo ocultar su sorpresa. «¿Arrestaron a Wilson?». Jessica asintió. «Esta tarde, por cargos de malversación de fondos públicos, pero todos sabemos que es falso». Mateo tomó la tarjeta de memoria y exhaló un profundo suspiro. La situación se estaba volviendo cada vez más grave. «Jessica, tú también podrías estar en peligro. Sería mejor que te fueras de aquí ahora mismo». Jessica negó con la cabeza. «Estoy bien. No sospechan de mí, pero tú tienes que darte prisa. Sal por otra salida». Mateo asintió y rápidamente tomó su bolso. Dio las gracias a Jessica y salió por la puerta trasera del dormitorio. Sin que él lo supiera, los guardias ya lo estaban esperando en la entrada principal del campus. Mateo salió del campus en silencio, en la oscuridad. Se dirigió al lugar que había preparado de antemano, donde se encontraría con un funcionario de la Embajada de México. Ahora, este caso había trascendido un simple conflicto personal
para convertirse en un caso de espionaje industrial internacional. Mientras tanto, en la oficina del decano Anderson en Harvard, se celebraba una reunión de emergencia. Anderson, Emily y algunos otros funcionarios universitarios estaban reunidos. Mateo Reyes ha desaparecido. Cuando los guardias llegaron al dormitorio, ya se había ido, informó un funcionario. El rostro de Anderson se contorsionó de ira. Tenemos que encontrarlo. Si la información que tiene se filtra, todos estamos acabados. Emily estaba sentada con el rostro pálido. Su corazón estaba lleno de miedo. Descubrí quién es, dijo con voz temblorosa. No es un simple estudiante de posgrado. Es probable que sea un agente enviado por una agencia de inteligencia mexicana. El aire de la habitación se congeló. Anderson preguntó con voz sorprendida. ¿Estás segura? Emily asintió. Su experiencia en fuerzas especiales, sus perfectas habilidades de infiltración y el hecho de que descubrió nuestro plan con tanta facilidad, todo indica que es un agente entrenado. Anderson exhaló un profundo suspiro. ¿Entonces estamos acabados? Un brillo de determinación cruzó los ojos de Emily. Todavía no, todavía nos queda una forma, susurró en voz baja, y el rostro de Anderson se puso pálido al escuchar el contenido. ¿Es necesario llegar tan lejos?, preguntó Anderson vacilante. La expresión de Emily se volvió fría. Ya hemos cruzado el punto de no retorno. Ahora todo lo que podemos hacer es llegar hasta el final. Sin que ellos lo supieran, Mateo ya había llegado a un lugar seguro. Revisó la tarjeta de memoria que le había dado Jessica, y contenía información aún más impactante sobre los planes de Anderson y Emily. No solo estaban filtrando tecnología, sino que tenían un plan para usar la reputación de Harvard para legitimar tecnología peligrosa y venderla a un país específico. Mateo entregó toda esta información al funcionario de la Embajada de México, quien prometió contactar de inmediato al FBI de Estados Unidos, pero el corazón de Mateo seguía apesadumbrado. Sabía que Jessica podría estar en peligro y sentía que toda esta situación era más compleja y peligrosa de lo esperado. Lo que no sabía era que Emily ya estaba ejecutando su propio plan. Y en el centro de ese plan no estaba Mateo, sino otra persona. A la mañana siguiente, el campus de Harvard estaba envuelto en una tensión inusual. Varias patrullas de policía estaban estacionadas en la entrada principal y los estudiantes susurraban entre sí con expresiones inquietas. Se había corrido la voz sobre la entrada ilegal de Mateo. Jessica fingía leer un libro en la biblioteca, observando la situación. Había entregado la tarjeta de memoria a Mateo y se había sentido aliviada al saber que había salido del campus de forma segura, pero ella seguía inquieta. Temía que Emily no sospechara de ella. En ese momento, su teléfono celular sonó. Era un número sin identificador de llamadas. Jessica contestó con cautela. «¿Jessica?» Era la voz de Mateo. «Mateo, ¿dónde estás? ¿Estás bien?», preguntó Jessica en voz baja. «Estoy en un lugar seguro. No te preocupes, pero tú también debes tener cuidado. Recibí información de que Emily está tras alguien. Podría ser tú». El rostro de Jessica se puso pálido. «¿Yo? ¿Pero por qué?». La voz de Mateo se puso seria. «Es posible que se hayan enterado de tu contacto con Wilson. Por favor, ten mucho cuidado. Si es posible, sería mejor que dejaras el campus hoy». Jessica miró a su alrededor. Algunos estudiantes parecían estar mirándola de reojo. «De acuerdo, pero ¿qué pasará contigo?». «No te preocupes. Ya me he puesto en contacto con la Embajada de México y el FBI. Están investigando este caso, pero hasta que tengamos suficientes pruebas, debemos tener cuidado. Emily y Anderson son personas peligrosas». Terminó la llamada y Jessica salió rápidamente de la biblioteca. Tenía la intención de regresar a su dormitorio y empacar solo lo esencial, pero al cruzar la plaza central del campus, se encontró con Emily. Emily parecía más cansada de lo habitual y sus ojos estaban inyectados en sangre. Pero al ver a Jessica, forzó una sonrisa. «Jessica, qué bien, te estaba buscando». La voz de Emily era amable, pero su mirada era fría. Jessica sintió que su corazón latía rápido, pero fingió estar tranquila. «Profesora, ¿qué pasa?». Emily miró a su alrededor y luego dijo en voz baja: «Quiero saber sobre el estudiante Mateo Reyes. Eran cercanos, ¿verdad? ¿Lo viste anoche?».
Jessica respondió con calma. No, profesora. Estuve en la biblioteca toda la noche. Estaba estudiando para un examen. Los ojos de Emily se entrecerraron. ¿En serio? Pero la CCTV te grabó visitando su dormitorio. El corazón de Jessica pareció detenerse. No había pensado en la CCTV. Ah, sí. Fui a pedirle prestadas unas notas, pero él ya no estaba allí. Emily la miró con sospecha. Entiendo. Bueno, de todos modos, el estudiante Mateo está metido en un gran problema. Si te contacta, avísame de inmediato. Será lo mejor para su seguridad también. Jessica asintió, pero pudo sentir claramente la amenaza oculta en las palabras de Emily. Después de que Emily se fue, Jessica se apresuró aún más. Regresó rápidamente a su dormitorio y metió solo lo esencial en su bolso. Y se dirigió a la entrada principal para salir del campus. Pero en la entrada, los guardias estaban revisando a todas las personas que entraban y salían. Jessica intentó pasar junto a ellos con nerviosismo, pero un guardia la detuvo. Un momento. Señorita Kim, ¿podría mostrarme su bolso? El corazón de Jessica comenzó a latir rápidamente de nuevo. Abrió su bolso y el guardia lo revisó minuciosamente. ¿Va a salir del campus?, preguntó el guardia. Jessica respondió con calma. Sí, voy a visitar a un amigo durante el fin de semana. El guardia la miró con sospecha, pero la dejó pasar sin más preguntas. Jessica exhaló un suspiro de alivio y salió del campus. Se dirigió al lugar seguro que Mateo le había indicado. Mientras tanto, en la oficina del decano de Harvard, se celebraba una reunión de emergencia. El decano John Russell, el decano Anderson, Emily y algunos otros funcionarios de la universidad estaban reunidos. ¿Cómo va a explicar esta situación, profesor Anderson? La voz del decano Russell era grave. El FBI está investigando nuestra universidad por malversación de fondos de investigación y fuga de tecnología. ¿Qué significa esto? Anderson, sin su confianza habitual, respondió. Es un malentendido, decano. Un estudiante llamado Mateo Reyes simplemente ha difundido información falsa. Entró ilegalmente en mi laboratorio y ahora está fugitivo. El decano Russell negó con la cabeza. El FBI no se movería por acusaciones sin fundamento. Deben tener pruebas. Emily interrumpió. Decano, podemos demostrar que todo esto es un malentendido. Mateo Reyes no es una persona confiable. Hay muchas preguntas sobre su pasado y, el decano Russell la interrumpió. Profesora Peters, también se están planteando preguntas sobre sus credenciales. Recibimos una llamada de Princeton diciendo que no pudieron encontrar sus registros allí. El rostro de Emily se puso pálido. Anderson también la miró conmocionado. En ese momento, la puerta de la sala de reuniones se abrió y dos agentes del FBI entraron. Decano John Russell, somos del FBI. Se ha emitido una orden de arresto contra Michael Anderson y Emily Peters. La sala de reuniones se quedó en completo silencio. Anderson y Emily se miraron con expresiones de shock. El agente del FBI continuó. Ambos están acusados de malversación de fondos de investigación, espionaje industrial y fuga de tecnología a un gobierno extranjero. Por favor, cooperen. Anderson se levantó de repente de su asiento. Esto es un malentendido. Si tienen pruebas, muéstrenlas. El agente del FBI abrió su maletín y sacó algunos documentos. Estos son sus extractos de cuentas en el extranjero y los registros de reuniones secretas. Y esto es, levantó una pequeña USB, la evidencia proporcionada por el señor Mateo Reyes. El rostro de Emily se contorsionó de ira. Ese miserable. De repente, intentó sacar algo de su bolso, pero el agente del FBI la sometió rápidamente. Lleva un arma. La situación es más grave, dijo el agente del FBI. Anderson y Emily fueron finalmente arrestados y escoltados por los agentes del FBI, y los que quedaron estaban en shock. El decano Russell exhaló un profundo suspiro. Que algo así suceda en Harvard. Nuestra reputación se verá gravemente dañada. En ese momento, un agente del FBI regresó a la sala de reuniones. Decano, el señor Mateo Reyes quiere hablar con usted. Está esperando afuera ahora mismo. El decano Russell asintió con una expresión de sorpresa y poco después,
Mateo entró en la sala de reuniones. A diferencia de lo habitual, vestía un traje y su expresión era seria. Señor Reyes. El decano Russell comenzó a hablar, pero Mateo lo interrumpió cortésmente. Disculpe, pero creo que debo aclarar mi identidad. Mateo sacó su tarjeta de identificación. Soy Mateo Reyes, un agente del Centro Nacional de Inteligencia de México. Fui enviado para investigar un caso de fuga de tecnología que estaba ocurriendo en Harvard. La sala de reuniones volvió a quedarse en silencio. El decano Russell miró a Mateo con una expresión de shock. Entonces usted no era un estudiante desde el principio. Mateo sonrió. Es cierto que me gradué de la UNAM, y también es cierto que serví en las fuerzas especiales. Pero he estado trabajando para la inteligencia mexicana durante los últimos 2 años. Después de recibir información sobre las actividades del profesor Anderson y la profesora Peters, me infiltré como estudiante de posgrado para investigar directamente. El decano Russell asintió lentamente. Entonces ellos lo tomaron como blanco. Sí, intencionalmente llamé su atención. Cuanto más me discriminaban, más pruebas podía recopilar. El decano Russell exhaló un suspiro. Este incidente afectará gravemente a la universidad, pero me alegra que se haya revelado la verdad. Gracias, señor Reyes. Mateo inclinó la cabeza cortésmente. Solo hice mi trabajo, y añadió. Y hay una cosa más que me gustaría decir. Me gustaría que se garantizara la seguridad de la estudiante Jessica. Ella fue de gran ayuda en este asunto y actuó por la justicia, a pesar del peligro. El decano Russell asintió. Por supuesto, garantizaré su seguridad personalmente. Cuando Mateo estaba a punto de salir de la sala de reuniones, el decano Russell lo detuvo. Señor Reyes, tengo una pregunta. ¿Por qué la profesora Emily lo odiaba tanto? ¿Fue simplemente porque era mexicano? Mateo pensó por un momento y luego respondió. Quizás ella sintió que yo tenía una habilidad genuina, a pesar de mi disfraz. Ella había obtenido su puesto con credenciales y antecedentes falsos, y en sus ojos, yo debía parecer una amenaza. Las personas a menudo odian a otros cuando descubren en ellos la debilidad que más temen en sí mismos. El decano Russell asintió con una expresión de profunda reflexión. Una perspicacia sabia. ¿Y ahora qué va a hacer? Una sonrisa apareció en el rostro de Mateo. Mi misión ha terminado, así que regresaré a México. Pero antes de irme, me queda una cosa por hacer. ¿A quién iba a encontrarse y quién era la fuerza mayor detrás de Emily y Anderson? La historia aún no había terminado. Al anochecer, Mateo estaba sentado en una tranquila cafetería en las afueras de Boston. Afuera, la puesta de sol teñía el cielo de rojo, y el viento frío del otoño hacía temblar las hojas de los árboles. Estaba tomando café, esperando. La persona que esperaba era la que tenía la última pieza del rompecabezas de todo este caso. La puerta de enfrente se abrió, y Jessica entró. Estaba más pálida de lo normal, pero se sentía una especie de alivio, como si se hubiera quitado una pesada carga de los hombros. Ella vio a Mateo y se acercó con una sonrisa. «Hola, Mateo. ¿O debería llamarlo agente Reyes?», preguntó Jessica mientras se sentaba. Mateo sonrió y sacudió la cabeza. «Solo llámame Mateo. La misión ha terminado». Jessica asintió. «Vi al FBI en la universidad. Arrestaron a Anderson y Emily, ¿verdad?» «Sí, ambos serán acusados. Malversación de fondos de investigación, espionaje industrial, fuga de tecnología a un gobierno extranjero. Muchos cargos». Jessica exhaló un profundo suspiro. «Es increíble que algo así suceda en un lugar como Harvard. ¿Por qué lo hicieron?». Mateo pensó por un momento y luego respondió. «Dinero y poder». Anderson había estado malversando fondos de investigación durante mucho tiempo, y Emily era su cómplice. Ella en realidad no era una profesora, sino una espía industrial. Utilizaron la reputación de Harvard para filtrar tecnología y vendérsela a una empresa extranjera. Entonces, ¿por qué Emily acosaba a los estudiantes mexicanos? ¿Fue simplemente discriminación racial? Mateo negó con la cabeza. No, fue una acción más calculada. Ella apuntó intencionalmente a los estudiantes mexicanos para crear la impresión de que las empresas mexicanas estaban robando tecnología estadounidense. De esa manera, si más tarde se producía una fuga de tecnología, la sospecha recaería en los estudiantes mexicanos.
Fue una perfecta maniobra de distracción. Los ojos de Jessica se abrieron de par en par. Eso es muy astuto. Pero, ¿cómo descubriste su plan? Mateo sonrió. No fue una coincidencia. Las agencias de inteligencia mexicanas ya habían estado recibiendo información sobre la fuga de tecnología en Harvard durante algunos años. Fui enviado para confirmarlo, y dudó un momento antes de continuar. De hecho, también sabía sobre ti, Jessica. La expresión de Jessica se endureció. ¿Qué quieres decir? Mateo dijo suavemente. Que eres una agente encubierta del FBI. La cafetería se quedó en silencio por un momento. Jessica hizo una expresión de sorpresa por un momento, y luego sonrió. ¿Cómo lo supiste? Lo sospeché desde el principio. Me ayudaste de forma demasiado perfecta y siempre aparecías en el momento justo. Y te enteraste de la detención de Wilson demasiado rápido. Era información que solo un informante del FBI podría saber. Jessica asintió. Es cierto, me había infiltrado en Harvard hace 2 años. Estaba investigando las acusaciones de malversación de Anderson, pero no sabía sobre la conexión con Emily y el gobierno extranjero. Hasta que apareciste tú. Mateo tomó un sorbo de café y dijo, es el destino que nuestras 2 agencias de inteligencia estuvieran investigando a las mismas personas. Jessica se rió. Supongo que sí, pero ¿por qué me pediste que nos reuniéramos? El caso ya está resuelto, ¿no? La expresión de Mateo se puso seria. Aún no ha terminado. Detrás de Anderson y Emily hay una fuerza mayor. No son simples conspiradores, sino parte de una red internacional de fuga de tecnología. Y en el centro de esa red está el decano John Russell. Jessica terminó sus palabras. ¿Lo sabías? Mateo la miró con una expresión de sorpresa. Lo sospechaba, pero no tenía pruebas concretas. ¿Tienes pruebas? Mateo sacó una pequeña memoria USB. Aquí están. La prueba de que el decano Russell ha estado operando esta red durante 10 años. Aparentemente era un respetado académico, pero en realidad era un intermediario que vendía tecnología a agencias de inteligencia y empresas de varios países. Jessica tomó la USB y se sumió en profundos pensamientos. ¿Esto será suficiente para arrestarlo? Es suficiente. Pero se necesita una cosa más. ¿Qué es? Mateo miró directamente a los ojos de Jessica. Tu cooperación. Russell es una persona muy inteligente y cautelosa. Para atraparlo, tenemos que tenderle una trampa. Y tú puedes ser una parte importante de esa trampa. Jessica dudó un momento. Luego asintió con determinación. Ayudaré. ¿Qué tengo que hacer? Mateo sonrió y comenzó a explicar el plan. Los 2 idearon una estrategia para atrapar a Russell durante la noche y el plan se ejecutaría a partir de la mañana siguiente. Al día siguiente, el campus de Harvard seguía revuelto por la noticia del arresto de Anderson y Emily. Estudiantes y profesores estaban en shock y los medios de comunicación acampaban frente a la universidad. El decano Russell se preparaba para una conferencia de prensa en su oficina. Iba a emitir un comunicado oficial para resolver la crisis de la universidad. En ese momento, se escuchó un golpe en la puerta. Adelante. Jessica abrió la puerta con cautela y entró. Decano, ¿tiene un momento? Russell le dedicó una sonrisa amable. Claro, señorita Kim. ¿Qué pasa? Jessica miró a su alrededor y luego dijo en voz baja. Tengo algo que mostrarle, decano. Sacó una USB y se la entregó a Russell. Esto es lo que tenía Mateo Reyes. Me lo confió antes de irse. La expresión de Russell se endureció por un instante, pero pronto recuperó la calma. ¿Qué es esto? Contiene todas las pruebas contra Anderson y Emily. Pero Jessica pareció dudar. También hay información sobre usted, decano. La mirada de Russell se agudizó. ¿Información sobre mí? Sí. Mateo dijo que usted también estaba involucrado en este asunto, pero yo no lo creí. Por eso quise confirmarlo por mí misma. Russell se levantó lentamente de su asiento. Su expresión amable había desaparecido, dejando solo una mirada fría. Una decisión inteligente, señorita Kim. Necesito ver esa USB. Jessica le entregó la USB, y Russell la tomó y la conectó a su computadora. Aparecieron los archivos en la pantalla, y él revisó el contenido rápidamente. Su rostro se puso cada vez más pálido. Esto, ¿cómo lo supo Mateo?
murmuró. Jessica respondió en voz baja. Él sabía mucho más de lo que usted cree. Y yo también. Russell de repente abrió un cajón. Había una pequeña pistola allí y la apuntó a Jessica. Es muy lamentable, señorita Kim. Era una buena estudiante. Jessica, sin mostrar sorpresa, dijo con calma. ¿Realmente va a hacer eso, decano? Ya es demasiado tarde. ¿Qué quiere decir? Jessica señaló el botón de su blusa. Aquí hay un micrófono, y justo en este momento, el FBI se dirige a su oficina. Como para confirmar sus palabras, se escuchó un alboroto afuera. Russell miró por la ventana y vio a los agentes del FBI entrando al edificio. Miró a Jessica con una expresión desesperada. ¿Quién planeó todo esto? ¿Usted o ese mexicano? Jessica sonrió. Ambos. Él sabía que yo era una agente del FBI y decidimos tenderle una trampa juntos. La puerta de la oficina se abrió y entró Mateo, acompañado por los agentes del FBI. Ya no tenía la apariencia de un estudiante, sino la de un agente de inteligencia seguro de sí mismo. John Russell está arrestado por espionaje industrial, fuga de secretos nacionales y varios cargos de fraude. Un agente del FBI dijo mientras le ponía las esposas a Russell. Russell miró a Mateo con una expresión derrotada. ¿Cómo lo supiste? Mateo respondió con calma. Desde que cometió su primer error. Contratar a Emily Peters fue ese error. Su historial era demasiado perfecto, y eso levantó sospechas. Y el hecho de que ella solo se enfocara en ciertos estudiantes, eso no fue una simple predilección personal, sino una acción planeada. Russell bajó la cabeza resignado. Los agentes del FBI se lo llevaron, y en la oficina solo quedaron Mateo y Jessica. Se acabó, exhaló Jessica con alivio. Mateo asintió. Finalmente ha terminado. La red de fuga de tecnología que duró 10 años finalmente ha sido desmantelada. ¿Y ahora qué? ¿Regresará a México? Mateo miró por la ventana. El campus de Harvard brillaba hermosamente bajo el sol de otoño. Sí, mi misión ha terminado, así que debo regresar. Pero antes, me queda una cosa por hacer. Días después, se celebró un seminario especial en la Universidad de Harvard. Mateo dio una conferencia como orador invitado sobre la importancia de la seguridad tecnológica internacional, a la que asistieron muchos estudiantes y profesores. Su verdadera identidad no se reveló, pero ahora era reconocido como un experto respetado, no como un simple estudiante de posgrado. Después del seminario, Mateo caminó por el campus por última vez. Recordó la tensión y la ansiedad que sintió cuando llegó por primera vez. En ese momento, no estaba seguro de si podría completar la misión, pero ahora había terminado todo con éxito. Jessica se acercó a él. ¿De verdad te vas, verdad? Mateo sonrió. Sí, mi vuelo sale mañana por la mañana. ¿Podremos vernos de nuevo? Mateo pensó por un momento y luego respondió. Las personas como nosotros nunca saben cuándo o dónde nos encontraremos de nuevo. Pero sí sé esto. Lo que hicimos juntos afectó la vida de muchas personas, y eso es lo importante. Jessica asintió. Sí, y una cosa es segura. Gracias a ti, ya no tengo prejuicios contra los latinos. Mateo soltó una carcajada. Solo con eso, esta misión ha sido un éxito. Los dos se miraron y rieron. Entre ellos se había formado un vínculo profundo, de comprensión mutua. Más allá de las diferencias de nacionalidad y cultura, compartían los mismos valores y creencias. A la mañana siguiente, Mateo abordó el avión con destino a México. Mientras observaba el horizonte de Boston hacerse cada vez más pequeño por la ventanilla, recordó muchas cosas que había aprendido en esta misión. La discriminación y el prejuicio siempre existirían, pero lo importante era cómo responder a ellos, y que a veces, la persona que más humilla es la que luego podría necesitar su salvación. A medida que el avión ascendía hacia el cielo, Mateo abrió su mente a una nueva misión. El mundo era vasto y aún existían muchas injusticias, y él estaba listo para luchar contra ellas. Como siempre, gracias por ver este largo video. Suscríbanse y activen las notificaciones para nuevas historias todos los días.